Y hablamos en el bloque anterior de la máxima tensión que se está viviendo en Venezuela, en la que va a ser hoy y mañana dos jornadas claves. Por un lado, manifestaciones convocadas por la oposición en apoyo de González Urrutia, y también el chavismo ha convocado una manifestación para respaldar a Nicolás Maduro, que tiene previsto asumir mañana un nuevo gobierno, mientras la oposición, acompañada también con el respaldo de muchos expresidentes latinoamericanos y de España, acompañan la asunción de González Urrutia. Vamos a analizar este escenario con Walter Molina Galdi, que es venezolano, reside en Argentina y es politólogo. Walter, buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. Un escenario parece muy difícil de resolver y que uno, habiendo visto tantas escenas en Venezuela, teme que otra vez pueda verse violencia en las calles de Venezuela. Bueno, acá lo primero, decir que la voluntad de la gente fue expresada con bastante claridad el 28 de julio, ¿no? Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela casi por 70-30 puntos de diferencia, ¿no? Y estos son con actas comprobables, demostradas, oficiales, que se pueden ver. Es decir, esto no es algo que dice la oposición, sino, reitero, con actas comprobables. Y 70-30 porque no pudo votar casi 5 millones de venezolanos en el exterior y casi 3 millones de jóvenes a quienes nos dejaron inscribir en Venezuela. Si no, estábamos hablando de más del 90% a favor de la gente, que es lo que el pueblo venezolano desea: libertad, democracia, el reencuentro de los suyos. Con base en esto hay que partir, bueno, del hecho de que Nicolás Maduro, si mañana, 10 de enero, decide seguir en el poder a pesar de esto, a pesar de haber perdido las elecciones, no es ni una toma de posesión, no es una juramentación, no es un nuevo inicio de gobierno, es que pasa a ser una fuerza de ocupación en Venezuela. El presidente electo legítimamente es Edmundo González Urrutia, y la violencia es absolutamente, viene solo de un lado. De hecho, cuando hablabas, en efecto, los demócratas venezolanos, hoy ya no sé si decirle oposición, porque reitero, Edmundo González Urrutia es el presidente electo, convocaron a manifestaciones pacíficas alrededor de todo el país. En la ciudad capital de Caracas, María Corina Machado convocó a 4 puntos distintos, y hoy en la madrugada 3 de esos 4 puntos amanecieron con personas armadas del régimen de Nicolás Maduro, incluso colectivos que son los paramilitares afines al chavismo, que es lo único que les queda, y tarimas montadas, etcétera. Es decir, la violencia viene solo de un lado, que evidentemente esperamos que eso no ocurra. Ya los venezolanos han vivido mucho, han sufrido mucho. En 2017 recuerdo casi 200 asesinados, en 2019 más de 200 asesinados. Desde el pasado 29 de julio, cuando cayeron las estatuas de Chávez, el régimen criminal ha asesinado a más de 40 personas, ha apresado a más de 2.000, torturado a niños, violado a mujeres e incluso secuestrado a ciudadanos extranjeros, como ocurre con el gendarme argentino Nahuel Gallo. Lo que esperamos, por supuesto, es que toda esta fuerza de un país decidido a cambiar, incluyendo a los militares, porque los militares también votaron por Edmundo González Urrutia, y el acompañamiento de una comunidad internacional que debería ver en Venezuela el lugar donde se está dirimiendo la barbarie contra la libertad, bueno, termine concluyendo en una transición hacia la democracia, que es lo único que queremos los venezolanos. Walter, mencionabas el caso de las Fuerzas Armadas, que es una de las principales incógnitas, ¿no? Ayer, por supuesto que Maduro insiste, lo mismo que Diosdado Cabello, que las Fuerzas Armadas son leales al régimen. Hace unos días González Urrutia los había convocado a respetar el mandato popular. Una enorme pregunta sobre qué harán en las próximas horas, cuando esté previsto que vuelva González Urrutia al país, si lo van a acompañar, si van a quedarse a algún costado, digamos, ¿cuál es la sensación? ¿Qué podemos a esta hora decir de lo que pueda pasar con las Fuerzas Armadas? Mira, ¿qué va a pasar? Es complicado decirlo, pero yo te puedo decir lo que ya ha pasado, ¿no? Como decía, las fuerzas o los centros de votación donde votaban militares, el régimen chavista, para amedrentar a sus propios militares, nucleó centros de votación donde solo votaban ellos. Claro. En esos centros de votación ganó Edmundo González Urrutia. Hubo lugares incluso donde ganó por más de lo que fue el general, es decir, 70-30 ganó Edmundo González Urrutia. Hubo centros de votación militares donde ganó 80-20. Esto es una primera realidad. La segunda realidad es que esas actas que te mencionaba al principio, que reitero, son actas oficiales, el 85% de ellas se logró recuperar y montar en una página web, el mundo entero lo puede ver,
se logró también gracias a los militares. En Venezuela hay algo llamado el Plan República, que es el encargado de los militares de resguardar, por decirlo de alguna manera, el proceso electoral, y sin ellos no hubiese podido salir todas esas actas hacia afuera. Estamos hablando, reitero, del 85%. Estas dos son realidades. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de acá? Bueno, también hay otra realidad. Hoy en Venezuela, cuando se habla de militarización, son un pequeño puñado de militares. Los grupos armados que están en Venezuela, que están en Caracas y en ciertos lugares en diferentes estados del país, son por lo general la DGCIM, el SEBIN, que son policías, muchos de ellos con presencia cubana, y los colectivos armados, que son grupos paramilitares, parapoliciales, como te decía anteriormente. Yo creo que la Fuerza Armada Nacional, que en su gran mayoría, más allá de la cúpula corrupta y podrida, en su gran mayoría es leal, sí, pero a la República, al pueblo venezolano, que es lo que toca constitucionalmente. Bueno, si veo una movilización importante, si Edmundo González Urrutia termina entrando junto con unos expresidentes, y María Corina Machado, que es la líder del país, va a la cabeza de todas estas movilizaciones, bueno, no van a reprimir al pueblo. Y cuando hablamos de una tiranía criminal, a lo único que le queda es la fuerza bruta y el terror, en el momento en que quienes portan las armas de la República deciden no reprimir al pueblo decidido a ser libre, pues habrá caído, y creo que eso es lo que apunta María Corina Machado, no diría hoy y mañana, sino a partir de hoy y mañana. Claro, claro, de hecho ayer lo decía Machado, que no se sabe cuándo, porque, bueno, es muy difícil prever los acontecimientos, pero como mínimo empieza un movimiento con la intención, por supuesto, de lograr que González Urrutia llegue a la presidencia cuando se pueda. ¿Hay alguna precisión, y te uso como cronista eventualmente, sobre cómo va a ser el regreso de González Urrutia? ¿Ya se sabe exactamente a qué hora, por qué aeropuerto va a ingresar? No se sabe, por cuestiones lógicas de seguridad y de sorpresa en las estrategias, no se sabe. Se sabe que va a ser desde República Dominicana. Ya hace apenas horas llegó el presidente electo Edmundo González Urrutia, viajó de Panamá a República Dominicana, tiene previsto ir reunirse con el presidente de ese país, y a partir de ahí viajar a Venezuela, como bien dices, con varios expresidentes, son alrededor de 12, quizás se sumen más a último momento, expresidentes realmente muy importantes o recién salido del poder, ¿no? Como es el caso de Iván Duque de Colombia, de Mario Abdo Benítez de Paraguay. Entonces, bueno, creo que esto va tomando forma, y acá una de las cosas fundamentales, más allá por supuesto que el protagonismo de esta lucha es de los venezolanos, que ya han dejado registros históricos para evaluar en unos años, ¿no? De cómo enfrentar una tiranía, de cómo enfrentar un régimen criminal como el chavista. Creo que la comunidad internacional tiene hoy un papel de reivindicación. Yo lo llamo de reivindicación porque durante mucho tiempo los venezolanos advertimos en qué es lo que iba a terminar el régimen chavista, que inició con Chávez y ahora con Nicolás Maduro, y poco nos escucharon. Yo creo que en este momento se pueden reivindicar apoyando a una ciudadanía entera decidida a ser libres, y dejando claro que los autócratas que cometen los crímenes que comete Nicolás Maduro, la violación, la tortura, la desaparición forzada, el secuestro incluso de extranjeros, incluso de niños menores de edad, el asedio en embajadas, eso no es gratis, y no puede permanecer en el poder un tipo que comete estas barbaridades. Walter, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que tengas muy buen día.